Edmundo González ya es presidente de Venezuela, pero en España. O sea, ¿cómo explicarlo? Porque resulta que el Congreso de los Diputados español reconoció al candidato opositor como presidente venezolano, pero el gobierno español adoptó una postura algo, digamos, cuántica y ni lo reconoce ni deja de reconocerlo. Una actitud hasta cierto punto indeterminada que tiene bastante que ver con ciertos traumas del pasado reciente e incertidumbres futuras que analizaremos en este video. Ahí les va. A inicios de septiembre, el delfín de la opositora María Corina Machado salió de Venezuela con rumbo a España, un trayecto que ha sido muy habitual entre la dirigencia opositora venezolana en años recientes. Edmundo González no huyó metido en el baúl de un auto ni remando en un bote, sino en un avión de la Fuerza Aérea Española, enviado por Madrid a territorio venezolano al efecto y que entró y salió del espacio aéreo de forma coordinada con las autoridades venezolanas. Caracas anunció la salida de quien fuera candidato presidencial y hasta el propio presidente Maduro le deseó suerte en su nuevo destino, llamándolo embajador, en referencia al cargo que ostentó en un par de ocasiones en el siglo pasado. Sin embargo, el recibimiento en el Reino de España fue algo tibio, al menos comparado con otros opositores y otras épocas. Aunque inició su aventura española con un par de días ajetreados, concediendo entrevistas ante el interés mediático, seguidamente Edmundo quedó relegado a un rol intermedio entre arma arrojadiza y papa caliente, según por qué mano pasara en la política del reino. En esa inicial etapa de fervor, la oposición española propuso someter a voto en el Congreso de los Diputados si Edmundo González era o no el presidente de Venezuela. No hablamos de los años 1600 y sí, escucharon bien. El ente, nunca mejor dicho, legislativo español, se dispuso a decidir sobre la jefatura de Estado de otro país, en este caso de uno de sus ex territorios de ultramar. Tan ex, de hecho, que dejó de serlo hace más de 2 siglos, para más señas. Aunque la votación no era vinculante en el sentido de que el Estado español como tal tuviera que aplicar lo que se decidiera en ella, lo cierto es que se produjo en una sesión en la que contó con un quórum parlamentario casi completo, con resultado de 177 votos contra 164. A favor, casi todas las fuerzas opositoras y en contra, casi toda la alianza gubernamental. Hace no tanto, una votación así en el hemiciclo español habría terminado prácticamente con todos los diputados de pie vitoreando a Edmundo González casi tanto o más como hicieron en su momento con Zelensky. Sin embargo, bastantes cosas han cambiado desde entonces. Casi al mismo tiempo que se realizaba la votación, el presidente del gobierno español recibía a Edmundo González, pero dejando claro de todas las formas protocolarias posibles que lo recibía por cariño, solidaridad, apoyo moral y todo otro montón de elevados sentimientos, pero no porque lo considerara como presidente venezolano electo. No. ¿Significa esto acaso que el actual gobierno español es un férreo aliado del chavismo y una especie de semilla bolivariana sembrada de incógnito en Europa? Obvio que no. Si el partido de Pedro Sánchez votó en contra de reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, es por un muy lógico temor a repetir viejos y traumáticos ridículos. En 2019, Pedro Sánchez fue uno de los primeros líderes europeos en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado y quien fuera el autoproclamado más famoso del mundo, mantuvo reuniones de alto nivel con varios miembros de su gobierno. Sin embargo, el entonces y todavía hoy presidente español evitó de todas las formas reunirse con él personalmente, porque para cuando Guaidó visitó España por primera vez, el entusiasmo por el mitómano más famoso del Caribe ya había decaído lo suficiente como para dudar de que su infalible plan de cese de la usurpación llegara a algún puerto que no fuera el de Costa Fracaso. Después vino la etapa de degradar a Juan Guaidó hasta en la forma de referirse a él, de presidente legítimo a líder opositor, después a Juan Guaidó y finalmente casi que si te he visto no me acuerdo. Algo que no fue exclusivo del Ejecutivo español, sino de todos aquellos gobiernos y grandes medios que lo habían llegado a encumbrar a niveles casi mesiánicos para después dejarlo más olvidado que balanza en diciembre.
Y es a raíz de aquella experiencia traumática de hacer el ridículo de forma tan notoria y pública que Pedro Sánchez y compañía se muestran algo más cautos en esta ocasión. ¿Significa entonces que sacaron sus conclusiones sobre la experiencia Guaidó y por eso ahora mantienen un comportamiento distinto con el proyecto Edmundo? Pues no del todo, porque el trasfondo no cambia. Tanto gobierno como oposición española siguen considerando que Venezuela es un asunto suyo tanto como Murcia o Extremadura. La relativa cautela que muestra Pedro Sánchez y la sobreactuación opositora con este tema son, en ambos casos, puro cálculo político. Y no se trata exclusivamente de un asunto nostálgico colonial, porque cuando no ven rédito electoral en las crisis o dificultades internas de alguno de sus exterritorios de ultramar, no abre la boca ningún político, ni titula ningún gran medio, ni por casualidad. Como buenos integrantes del jardín europeo, eligen respetar o irrespetar la soberanía de otros estados solamente en función de sus intereses financieros o político-partidistas. Y eso no ha cambiado ni nada indica que vaya a cambiar pronto. Pero en otros lugares las cosas sí han cambiado en estos años, y bastante. Independientemente de la preferencia política de cada quien, es indudable que Venezuela se sobrepuso a una inclemente campaña de sanciones y cerco político-mediático que casi ningún otro país en sus circunstancias habría resistido por más de un par de semanas. Obvio, esto podrá gustar a unos y disgustar a otros, pero es un hecho. Y no partir de ese hecho a la hora de hacer análisis llevará, inevitablemente, a conclusiones erradas. Insisto, independientemente de los gustos políticos de cada quien, hoy Venezuela está más preparada para resistir embates externos de lo que estaba hace 5 años. Por lo que tratar de aplicar fórmulas similares a las del pasado solo desembocará en resultados similares en el futuro. Los problemas de los venezolanos, que no son pocos, deberán resolverlos los venezolanos. Un concepto bastante básico y que no es nada complicado de entender. Pero caramba, ¿cuánto les cuesta aplicarlo a algunos?